Acabar con la vida de otra persona es un acto complejo. No es algo fácil de hacer. A 2 horas hacia el este de Boston se encuentra la ciudad de Northampton, Massachusetts, hogar del primer hospital psiquiátrico para veteranos de los Estados Unidos. Este centro médico, llamado simplemente el VA, proporciona atención psiquiátrica y otros servicios médicos a veteranos estadounidenses. Los hospitales para veteranos están especializados. El de Northampton es principalmente un hospital psiquiátrico, pero también proporciona asistencia general y tiene una unidad de cuidados intensivos. Y para las familias de los veteranos que buscan atención médica es un lugar muy importante. Ha sido un mes muy largo para Stanley Jagodowski. Este veterano de la Guerra de Corea ha sido paciente del Centro Médico para Veteranos en Northampton, Massachusetts, desde que le operaron en julio. A pesar de las complicaciones iniciales, el estado de Stanley mejora cada día. Aunque Stanley Jagodowski había estado enfermo, se estaba recuperando, por lo que sus médicos habían decidido trasladarlo a la unidad de residencia del Centro Médico para Veteranos. El único motivo por el que no se había producido el traslado era que todas las camas estaban ocupadas y no había sitio. En agosto de 1995, el ala C del VA es una unidad de atención a agudos de 26 camas situada en la segunda planta del hospital. No tenían opciones quirúrgicas, pero ante un ataque cardíaco o una diabetes, podían tratarte de forma similar a como lo harían en un hospital normal. Stanley Jagodowski sigue mejorando. Cuando 2 enfermeras del ala pasan a verlo a las 8:43 del 21 de agosto, está de buen humor. Esa misma noche, el personal del hospital tiene que responder a una emergencia en el ala C. Uno de los pacientes está sufriendo un ataque al corazón. Para las enfermeras veteranas Kathy Riggs y Kristen Gilbert es algo normal en su trabajo. Para James Perrault, el nuevo miembro del cuerpo de seguridad del hospital, es algo a lo que acostumbrarse, ya que los responsables de seguridad de servicio también deben responder a todas las emergencias cardíacas. Desgraciadamente, en esta ocasión, no hay nada que puedan hacer. El paciente Stanley Jagodowski acaba de fallecer a los 66 años. Para el personal del hospital, perder un paciente es triste, pero es una consecuencia habitual del trabajo. De hecho, en los últimos años, el número de muertos en el ala C ha ido en aumento. Ya que los pacientes que ingresaban en el Centro Médico para Veteranos padecían enfermedades graves, el hecho de tener infartos o episodios cardíacos como tal no era algo extraordinario. Lo que resulta extraordinario es que el siguiente ataque al corazón sea en un paciente que no encaja en el patrón habitual. Henry Hudon tiene 19 años cuando se alista en las Fuerzas Aéreas, siguiendo los pasos de su padre en el servicio militar. Era muy intrépido, muy bromista. Tenía 3 años menos que yo, por lo que a veces se me hacía un poco pesado. Pero me eduqué en la idea de que yo era su hermana mayor y como tal debía protegerlo y cuidarlo. Se alistó en otoño de 1979. Fue al entrenamiento básico y luego al técnico. Y su primer destino fue en Inglaterra. Henry sirve como fisioterapeuta hasta la noche en que un oficial al mando le pide que ponga fin a una pelea en un restaurante de la zona. Le golpearon con una botella de cerveza en la parte posterior de la cabeza y se estampó de cara contra el suelo de cemento y terminó con una lesión en el lóbulo frontal del cerebro. Fui a visitarlo cuando le dieron el alta en el hospital y ya me di cuenta de que su personalidad había cambiado completamente. No era la misma persona. Y a los 9 meses le diagnosticaron una esquizofrenia paranoide. Por una parte, era como volver a cuidar de un niño de nuevo, pero luego, en otras ocasiones, él oía voces, las escuchaba y se volvía muy agresivo y violento. Y a veces tenías que irte de casa para mantenerte a salvo. En diciembre del 95, Henry Hudon, de 35 años, es un paciente habitual del Centro Médico para Veteranos, donde recibe tratamiento. Es ingresado en el ala psiquiátrica y a menudo se escapa antes de que le den el alta, por lo que su familia se ve obligada a ir a buscarlo. Mi madre o yo, la que estuviese disponible de las dos, iba y lo llevaba de vuelta al hospital en cualquier momento que hubiese que hacerlo.
Es Julia Hudon la que lleva a su hijo de vuelta al centro médico el 8 de diciembre del 95, tras haber huido el día anterior. En ese momento tenía la gripe. Se encontraba muy mal. Y fue él quien nos llamó a mi madre y a mí para que una de nosotras le llevara de vuelta al hospital. Estaba muy enfermo. Y cuando le ingresaron, el médico le explicó a él y a mi madre que iba a pasar la noche en el ala C. Pero algo en el ala C incomoda a Henry. Corren ciertos rumores y Henry tiene miedo. Empezó a gritar y a chillar y a perder los papeles. Dijo que el personal y los pacientes hablaban de personas asesinadas, personas que habían muerto allí sin motivo aparente en los últimos meses, y se puso histérico. Después de empezar con lo que pensábamos que eran alucinaciones, el médico le dijo a mi madre que lo mejor sería que se fuese lo antes posible. Él se giró, miró a mi madre y las últimas palabras que le dijo fueron: «Mamá, no quiero morir. Por favor, no me dejes aquí». Estaba llorando en ese momento. Esa noche, Julia Hudon recibe una llamada de teléfono. Un médico le informa de que habían perdido a su hijo. Como Henry tenía por costumbre dejar el hospital antes de que le dieran el alta, su madre se muestra más irritada que preocupada. Ella pensó que se había esfumado y dijo: «Vale, iré a su casa e intentaré convencerle para que vuelva». Pero el médico repuso que ya no estaba, que se había ido definitivamente porque había muerto. A partir de ese momento, mi madre no hizo más que llorar durante el resto de la noche. Estaba paralizada, no dijo ni una palabra. Me metí en el coche y fui allí para realizar la identificación. El personal médico informa a Christine de que su hermano entró en paro cardíaco unas horas después de ingresar en el ala C y que sufrió al menos 2 infartos más antes de morir a las 10 de la noche. Tras hablar con el médico, las palabras salieron de mi boca: «Quiero una autopsia». A lo que el médico repuso que no hacía falta, que no era necesario. Después de un tira y afloja, insistí en que era imprescindible. Tenía la gripe. No conozco muchos casos en los que entres en paro cardíaco 3 veces seguidas por la gripe. No tenía sentido. El personal de enfermería del Centro Médico para Veteranos accede. Se han percatado del número extrañamente alto de muertes por paros cardíacos en la unidad de cuidados intensivos del ala C. La pregunta es: ¿por qué? El Centro Médico para Veteranos de Northampton, en la zona oeste de Massachusetts, se ocupa de veteranos del ejército ya ancianos o enfermos. Muchos tienen un pronóstico grave, pero algunos han muerto de forma inesperada, como Stanley Jagodowski. La salud de Jagodowski parecía estar mejorando cuando murió repentinamente de un ataque al corazón. Otro paciente, Henry Hudon, de 35 años, con problemas psiquiátricos, pero aún así fuerte y sano, también entró en parada cardíaca horas después de ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos del ala C. Su muerte resulta tan sospechosa que la familia ha solicitado la autopsia. Tan solo 12 días después de la muerte de Hudon, Francis Meyer, de 72 años, también sufre un ataque al corazón. Pero el equipo de emergencias del ala C consigue estabilizar a este veterano de la Segunda Guerra Mundial. La enfermera Kathy Riggs prefiere pensar que el número de paros cardíacos es fruto de la casualidad. Pero hay una discrepancia en el inventario del hospital en relación con uno de los medicamentos. Una discrepancia mortal. Los registros del hospital no justificaban el uso de 88 de las 135 ampollas de epinefrina que fueron dispensadas en el ala C desde el verano del 95 hasta principios del 96. La epinefrina es una sustancia química que se produce de forma natural en el organismo y que se genera en las glándulas suprarrenales. Al liberarse hace que se estimulen varios sistemas en el organismo. Así que, por ejemplo, si alguien te asusta de repente, tu frecuencia cardíaca aumentará radicalmente como consecuencia de la epinefrina liberada. La epinefrina también se produce de manera sintética. En el hospital tienen 2 dosis diferentes. Una pequeña para reanimar a las víctimas de infartos y una 10 veces más concentrada para contrarrestar el choque anafiláctico de una reacción alérgica. El suministrar epinefrina a una persona que tenga una afección cardíaca que necesite ser estabilizada puede salvarle la vida. Pero cuando se suministra a alguien con un corazón normal, básicamente acelera la frecuencia cardíaca a niveles peligrosos.
La epinefrina es incolora, inodora y difícil de detectar. Entonces no había manera de diferenciar la epinefrina sintética de la producida por el cuerpo, por lo que si le inyectabas a alguien epinefrina sintética, se metabolizaba tan rápido que era imposible detectarla en una autopsia. Aunque el fármaco no aparece en la autopsia de Henry Hiddon, algo ha dejado una importante marca en su corazón. La autopsia revelaba que su corazón se había acelerado tanto que parte de él había reventado dentro de la caja torácica. Esperando que sus sospechas sean infundadas, la enfermera Kathy Riggs decide vigilar de cerca las reservas de epinefrina del hospital. En una ocasión, antes de que Kathy Riggs se fuese de vacaciones, hizo inventario de la epinefrina de la UCI. Al volver al trabajo, unas 2 semanas después, faltaba la mayor parte del medicamento. Fue a echarle un vistazo a los registros y descubrió que no se le había prescrito ese medicamento a ningún paciente del ala C y por lo tanto nadie debería haberlo suministrado. Por eso se puso en contacto con 2 de sus compañeros, John Wall y René Walsh, y les comunicó que había algunas anomalías que tenían que comprobar. A finales de enero, el veterano del ejército Thomas Callahan entra en parada cardíaca tras quejarse de un dolor urente. Por suerte, la enfermera de guardia de la UCI, Kristen Gilbert, y su equipo de emergencias consiguen estabilizarlo. Kathy Riggs era enfermera en el ala C. Revisó el recipiente para desechos y encontró 3 ampollas rotas de epinefrina. Aquello activó todas las alarmas porque en aquel momento no se le había prescrito ese fármaco a nadie en el ala. Solo 6 días después, el exmarine Michel Cascogne sufre 4 emergencias cardíacas en la UCI. Bonnie Bledsoe, una fisioterapeuta respiratoria de otra ala, debe acudir. Se había activado una serie de códigos en el ala C. Había una enfermera llamada Bonnie Bledsoe, que era asmática. Después del tercer código, mientras corría de un lado a otro del hospital, en un momento dado se encuentra o se tropieza con Kristen Gilbert y le dice: Chrissy, si hay un solo código más, voy a empezar a jadear de un momento a otro. Estaba preocupada por su salud. Entonces Gilbert mete la mano en el bolsillo de su bata, saca una ampolla de epinefrina y le dice: ¿Quieres un poco de epi? Esa misma noche, tras su cuarto ataque al corazón, Michel Cascogne fallece. A principios de febrero del 96, unos terribles rumores resuenan en los pasillos del ala C. Los miembros del personal de enfermería han descubierto un patrón desconcertante que es difícil de ignorar y más difícil de explicar aún. Primero está la desaparición de la epinefrina del armario de los suministros médicos, un potente fármaco que aumenta rápidamente la frecuencia cardíaca. También han observado el número alarmante de códigos que ocurren cuando una enfermera en particular está de guardia. Ella es Kristen Gilbert, una joven de 28 años, guapa y popular, con 2 hijos, que lleva trabajando en el Centro Médico para Veteranos casi 7 años. Kristen Gilbert era conocida por ser una enfermera tranquila y compasiva. Los informes de aptitud de sus superiores eran muy buenos y no brillantes. Decían que era una influencia tranquilizadora, que trabajaba bien con pacientes con minusvalías mentales y que era asignada con frecuencia a la UCI. Es inconcebible para sus compañeros que Kristen pueda haber tenido algo que ver con las muertes en el ala C, pero la sombra de la duda persiste. Después de que Gilbert se uniera al turno de noche en el 91, el número de muertes se había triplicado y el número de muertes en el turno que había dejado volvió a niveles normales. Así que en el ala C empezaron a llamarla el ángel de la muerte. Socialmente, Kristen es todavía una más del grupo y hace lo que puede para alegrarle la vida a los que la rodean. Kristen ayudó a poner en marcha un club llamado Sunshine Club, que se ocupaba de enviar flores cuando alguien se ponía enfermo. También era muy sociable y después del trabajo acudía a un bar cercano a la Fundación de Veteranos VFW a pasar el rato. Sus compañeros también observan que la relación de Kristen con el nuevo vigilante de seguridad, James Perrault, va más allá de lo profesional.
Perrault sabía que Gilbert era una mujer casada y con hijos, pero ella le había dado a entender que su matrimonio pendía de un hilo, así que empezaron a flirtear. Intercambiaban emails divertidos y con más y más carga sexual, y al final ese tonteo se convirtió en una aventura en toda regla. Una semana después de la muerte de Henry Houdon, en diciembre del 95, Perrault ayuda a Kristen a mudarse de la casa que comparte con su marido y sus 2 hijos pequeños. En febrero del 96, la aventura entre Perrault y Gilbert estaba en pleno apogeo. Y lo más curioso es que él siempre estaba a su lado en cada código al que respondía. A principios de febrero, Kristen Gilbert es la única enfermera que trabaja en la unidad de cuidados intensivos del ala C. Su único paciente es el veterano Kenneth Cutting, de 41 años. Kenny Cutting era un veterano de las Fuerzas Aéreas. Tenía esclerosis múltiple, no podía andar. Sus manos estaban retorcidas y estaba ciego. Pero era muy simpático y amable con el personal. Kristen tenía que trabajar hasta las 11:30 esa noche. Fue a su supervisor y le dijo algo así como que Kenny no se encontraba muy bien y que si finalmente moría, sí podía irse a casa antes esa noche. El supervisor, acostumbrado a trabajo, no vio nada de malo en ello. Y 35 minutos más tarde se activó un código para Kenny Cutting. A las 7:10, instantes después de que Gilbert regresara a la UCI, Kenneth Cutting sufrió un infarto agudo y falleció. Gilbert envió el cuerpo a la morgue y menos de 2 horas después, sobre las 9 más o menos, ya había fichado para salir de trabajo. Las coincidencias mortales que rodean a la atractiva enfermera se vuelven más difíciles de ignorar. Sin embargo, Kristen Gilbert parece haber encontrado un poderoso aliado en James Perrault. Cinco pacientes han muerto en misteriosas circunstancias en el ala de cuidados intensivos del Centro Médico para Veteranos de Northampton. El último es Ken Cutting, de 41 años, que fallece repentinamente por un paro cardíaco el 2 de febrero. Cuando unos mortales fármacos intravenosos comienzan a desaparecer, la atención se centra en la enfermera Kristen Gilbert, que está de guardia cuando ocurren todas las muertes. Cuando el anciano Edward Squire fallece de un ataque al corazón 2 semanas más tarde, la enfermera Kathy Riggs revisa el inventario detenidamente. El 15 de febrero, cuando Kathy Riggs estaba de guardia, fue a la UCI y contó 3 ampollas de epinefrina en el armario de medicamentos. El señor Squire fue ingresado más tarde en cuidados intensivos y luego se activó un código. Kathy Riggs respondió inmediatamente al código y fue directa al armario de las medicinas de la UCI, donde buscó las 3 ampollas de epinefrina que ya no estaban allí. Entonces, revisó el recipiente para desechos de las agujas y encontró 3 ampollas rotas. Kristen Gilbert era la única enfermera asignada a la unidad de cuidados intensivos en ese momento. El descubrimiento es idéntico al que hizo después del código de emergencia de Thomas Callahan en enero. Para Kathy Riggs, John Wall y René Walsh, ha llegado el momento de enfrentarse a los hechos y confirmar sus sospechas. Obviamente tenían dudas sobre sus sospechas, y el motivo era que, como enfermeros profesionales bien entrenados, creían que la gente entraba en la profesión para ayudar, no para hacer daño. El caso se le asigna al agente especial Steve Plant, de la Oficina del Inspector General de Asuntos del Veterano. Nuestro trabajo consistía en llevar a cabo investigaciones criminales dentro del sistema del VA. Nuestras investigaciones criminales incluían robos, homicidios, malversación de fondos o fraude. El 29 de febrero de 1996 recibí una llamada sobre un nuevo caso. Al principio de la investigación no me centré solo en un único individuo, sino en todo el mundo. No sabía quién podía estar involucrado, por lo que decidí permanecer imparcial y dejar que las piezas del puzzle fuesen encajando donde debieran. Interrogué a los 3 enfermeros que me informaron de ciertas situaciones que estaban relacionadas con pacientes que activaron códigos o murieron. Y analizando la situación, esos pacientes no deberían haber activado códigos ni haber muerto. Y el denominador común de esas muertes y códigos era Kristen Gilbert. El director del hospital ordenó crear una junta de investigación durante cierto tiempo para determinar cuántas muertes ocurrieron en ese periodo. Un total de 106 muertes tuvieron lugar en el hospital durante ese tiempo. De esas 106, 63 ocurrieron en el ala C. De esas 63, 44 ocurrieron en el turno de noche, cuando Kristen Gilbert estaba trabajando. Y de esas 44, ella estuvo presente en 37.
Algunos pensaban que el VA no estaba haciendo todo lo posible a la hora de llegar al fondo del asunto, que sería una vergüenza. Pero creo que había cierta reticencia entre los enfermeros a poner el foco de atención en que uno de ellos estaba matando a toda esa gente. Tras muchos quebraderos de cabeza, finalmente los 3 enfermeros dieron un paso al frente. Mientras la investigación se pone en marcha, Kristen Gilbert deja repentinamente el trabajo por una aparente lesión en el hombro. Kristen se enteró de la investigación y supo que iban a llegar a ella y quizá a suspenderla. Así que dio el primer paso y declaró que tenía una lesión en el hombro por un paciente que le había retorcido el brazo, por lo que acabó con una indemnización laboral. La manera como se fue estuvo bien porque se fue a casa, no iba a estar buscando otro trabajo y no iba a tratar con pacientes del hospital. Así que fue algo positivo para todos, porque no tuvimos que preocuparnos de que el problema se trasladase a otro sitio. La ausencia de Kristen Gilbert no evita que los investigadores la acaben interrogando. Kristen Gilbert era una enfermera muy buena e inteligente. Confiaban en ella en situaciones de emergencia y durante los códigos. Su explicación de por qué estaba allí tan a menudo era que la gente confiaba mucho en ella en esas situaciones de emergencia. Cuando interrogué a Kristen hablaba de una manera muy monótona. Se limitaba a responder a mis preguntas sin extenderse demasiado y solo quería saber si la estábamos acusando de algo. Le dije que no la estábamos acusando de nada, solo intentábamos descubrir por qué se habían producido esas irregularidades en el hospital. Y ya que nadie ha visto a Kristen administrar la epinefrina a los pacientes, se trata de su palabra contra la de los que la creen responsable. No era el típico caso de asesinato con una pistola o un cuchillo. Parecía más el caso de un crimen de guante blanco, en el que rastreas pruebas médicas, construyes un caso circunstancial e identificas al criminal. Interrogamos a 150 personas y cuando juntamos los interrogatorios, todos señalaban a una sola. Y esa era Kristen Gilbert. Los investigadores creen tener a su sospechosa. Lo que ahora necesitan es un móvil. Una respuesta a la pregunta ¿por qué? Cada delincuente comete un crimen de manera diferente. Cada crimen es como un puzzle. Cuantas más piezas encuentras, más clara se vuelve la imagen. Recibí una llamada de uno de los agentes especiales que me dijo que creía que tenían a una asesina en serie en el Centro Médico para Veteranos y que necesitaba abrir una investigación con un jurado de acusación. Tengo que decir que veía sus alegaciones con escepticismo porque el Centro Médico para Veteranos es un lugar muy tranquilo. Pero tenían los resultados de los interrogatorios de 3 enfermeros veteranos con más de 60 años de experiencia en total que compartían las mismas sospechas. Así que en ese momento abrimos una investigación con un jurado de acusación. Se nos unió el policía del estado Kevin Murphy, que tenía experiencia en homicidios. La noticia de la investigación del jurado de acusación llega a oídos de los medios de comunicación locales. Traté de contactar con Kristen Gilbert varias veces. Entonces mi investigación me llevó al Tribunal de Sucesiones y Familia, donde descubrí que estaba en pleno proceso de divorcio y encontré una declaración jurada que la confirmaba como sospechosa de las muertes en serie en el Hospital VA. Sacamos a la luz la historia y se convirtió en tema de conversación durante días. Mientras tanto, el agente especial de asuntos del veterano Steve Plant y el detective de homicidios Kevin Murphy buscan el motivo que conectaría a Kristen Gilbert con las muertes, incluyendo su relación con cierto vigilante de seguridad. Un testigo observó durante un código que Gilbert estaba literalmente haciendo manitas con Perrol. En otra ocasión, le acercó el brazo de forma afectiva, sonriéndole durante un código, y otros compañeros de trabajo la vieron escabullirse para encontrarse con Perrol después de trabajo. La teoría era que ella suministraba a los pacientes la epinefrina, entonces activaba el código y un grupo de personas respondía, entre ellos el Departamento de Seguridad. La acusación sostenía que se sentía atraída por uno de los vigilantes de seguridad y que había un claro componente sexual en todo eso. Al principio de la investigación, Perrault mantiene a Kristen informada desde casa, comunicándole todo lo que sabe. Perrault quería creer de verdad a Gilbert. Discutieron sobre el caso, él quería apoyarla, pero ella estaba constantemente atacando a los compañeros y su irritación con aquellos que la señalaban con el dedo iba en aumento. Su relación se volvió más y más tormentosa. Empezaron a pelearse y ella lo acusó de espiarla en secreto para los investigadores. Con su aventura enfriándose y los investigadores en escena, Kristen Gilbert, la enfermera de cuidados intensivos tranquila y calmada, empieza a venirse abajo.
5 misteriosas muertes en el centro médico de Northampton, Massachusetts, han obligado al personal a afrontar sospechas sobre una popular enfermera, Kristen Gilbert. Con las autoridades analizando sus movimientos, Gilbert se vuelve agresiva, en especial con su amante, James Perrault. Estaba muy enfadada con James Perrault porque cooperaba con nuestra investigación y pensaba que no estaba de su parte. A medida que Kristen se vuelve más violenta físicamente, Perrault trata de poner fin a su relación. Después de casi estrellar su coche durante una pelea, Perrault consigue una orden de alejamiento. Esto ocurre tan solo unos días antes de que los investigadores llamen a su puerta. Se mostraba cooperativo, pero cauteloso. Creo que estaba preocupado porque otros pudieran decir que había tenido algún papel en los crímenes o que estuvo involucrado de alguna manera. Así que tardó tiempo en creer que le veíamos como un testigo, y nada más. Le entregaron a Perrault una citación para el jurado de acusación y un ultimátum. Tienes que decidir en qué bando estás, porque si te quedas con Gilbert, no vas a tener trabajo cuando todo esto acabe. Los investigadores también hablan con el marido de Kristen, Glenn Gilbert. El marido nos dejó registrar la casa y encontré en la despensa un manual sobre venenos. No es nada raro encontrar un manual sobre venenos en casa de una enfermera, pero lo que era curioso es que había páginas con las esquinas dobladas. Uno era sobre el potasio y otra sobre la epinefrina. Gilbert les cuenta a los investigadores que poco después de que su mujer conociese a James Perrault, empezó a notar un sabor extraño en la comida de casa. El marido cuenta una historia de que una noche llega a casa y no se encuentra muy bien y su mujer decide llevarlo a urgencias, no al hospital de veteranos. Y una vez allí, encuentran que su nivel de potasio está bajo. Si le das a alguien un diurético, lo achacas y se lo pones en la comida, el nivel de potasio disminuirá. En una persona joven puede disminuir lo suficiente como para provocar un paro cardíaco. Glenn Gilbert también describe una noche en la que Kristen vuelve a casa de forma inesperada durante su turno, al parecer para tomarle una muestra de sangre. Le dijo al marido que antes de sacarle la sangre tenía que vaciarle la vena, así que le inyectó un fluido claro y casi inmediatamente empezó a perder el sentido hasta desmayarse. 10 minutos después se despertó y encontró a Kristen recogiendo sus cosas. Y ella le comentó que lo más probable es que se hubiese desmayado al ver la aguja. Cualquier persona que sepa algo de medicina sabe que si vas a dar sangre, nadie te inyecta nada en la vena antes de la extracción. Por eso supusimos que lo que intentaba era matarlo. En septiembre del 96, se decide que James Perrault comparezca ante la investigación del jurado. Kristen intenta detenerlo, rogándole que no se presente, pero Perrault testifica. Durante el interrogatorio, Perrault confirma que la noche en que el paciente Ken Cutting murió, Kristen acudió a una cita con él después de fichar temprano. Perrault también describe la noche en que Kristen ingresa en un hospital debido a una sobredosis. Perrault le contó a los investigadores que había recibido una llamada de teléfono de Gilbert en la que le dijo: ¿sabes lo que hice? Lo hice a esa gente y después colgó. Sin pruebas, los investigadores no pueden verificar la declaración de Perrault, pero Steve Plant sugiere que empiecen a grabar todas sus llamadas. Después de salir de un interrogatorio de 2 horas con los investigadores, Perrault dijo que alguien había desinflado la rueda delantera de su coche y durante los siguientes días le rayaron el vehículo y le pintaron con spray el parabrisas. Estaba convencido de que era Gilbert. Una noche el Centro Médico para Veteranos recibió un aviso de bomba. La voz que parecía de un hombre dijo: hay 3 artefactos explosivos en el edificio 1. Tenéis 2 horas. Se avisó al cuerpo de bomberos y a la policía. Se llevó a cabo una búsqueda por el hospital y no se encontró ninguna bomba. Perrault tenía grabaciones de cuando se hizo el aviso de la bomba, así que me proporcionó unas copias. Escuché las cintas y sonaba como un hombre, pero con la voz y el sonido alterados mecánicamente. Hay 3 artefactos explosivos en el edificio 1. Tenéis 2 horas. Perrault, el vigilante de seguridad del VA, también escuchó las cintas varias veces y dijo que el sonido de la voz al teléfono no parecía el de Kristen Gilbert. Pero después de escucharlas una y otra vez, por las palabras que utilizaba y la estructura de las frases, dijo que en su opinión se trataba de Kristen Gilbert. Empezamos a verificar los registros con la compañía de teléfono para rastrear algunas de las llamadas realizadas y descubrimos un par de cabinas telefónicas de la zona que se habían usado para hacer los avisos de bomba.
Perrault accede a ponerse en contacto con Kristen para comunicarle que está de servicio en el mostrador de seguridad del hospital. Decidimos que íbamos a cubrir tantas cabinas telefónicas como pudiéramos, que había probablemente 15 cabinas en un radio de 8 kilómetros alrededor de la casa de Kristen. Me coloqué en un punto en el que podía ver 5 cabinas desde donde estaba, y mira por dónde apareció con el coche justo a mi lado. No podía estar a más de 7 metros de mí. Paró, salió del coche y llamó por teléfono. En cuanto se marchó, contacté con el hospital de veteranos y les pregunté si acababan de recibir una llamada telefónica, a lo que respondieron que sí. Así que me quedé en la escena para proteger las pruebas forenses en el teléfono y más tarde lo espolvoreamos buscando huellas y encontramos las de Kristen. No teníamos pruebas suficientes para arrestarla en ese momento, pero la causa probable era suficiente para pedir una orden de registro. Así que registramos su casa y encontramos un aparato similar comprado, pero no el mismo. Lo bueno de Steve Plan es que es uno de los mejores investigadores que he conocido en la vida. Está de camino a casa una noche y se dice a sí mismo: tengo que descubrir cómo consiguió esa mujer un aparato para alterar la voz. Fui a una tienda de juguetes y hablé con la jefa de ventas. Le pedí que me enseñara si tenía algún tipo de juguete que pudiese alterar la voz de una persona. Ella le habló al juguete y ralentizó su voz, y sonaba casi igual a la de las grabaciones del Centro Médico para Veteranos por lo de los avisos de bomba. Le pregunté si tenía alguna documentación relativa a la venta de esos juguetes durante la última semana y media. Volvió con unos documentos y uno de ellos era el recibo de una tarjeta de crédito firmada por Kristen Gilbert por la compra de ese mismo aparato. Recopilando todas las pruebas, teníamos el recibo y los aparatos que usó para hacer el aviso de bomba. Teníamos al policía Murphy, que la había visto hacer una llamada telefónica al Centro Médico para Veteranos. Y también teníamos a Bill Welch, que había cogido una de las cintas de los avisos de bomba, la había puesto en la grabadora a velocidad normal y se la había enseñado a Glenn Gilbert, que reconoció la voz en esa grabación como la de ella, la de su mujer, Kristen Gilbert. Hay un artefacto explosivo en el edificio. Os queda una hora. Fue arrestada. Se la condenó por las amenazas de bomba y se le impuso una sentencia de 15 meses en una prisión federal donde no podría hacer más daño. Fue una bendición. Su condena la sacó del medio. Kristen Gilbert había estado siguiendo la investigación y hablando con supuestos testigos, y estos estaban preocupados por las posibles represalias contra ellos. Así que, al quitarla del medio, los testigos estaban más comunicativos. Con Kristen entre rejas, los investigadores consiguen el permiso de las familias para exhumar los restos de Stanley Jagodowski, Edward Squire y Kenneth Cutting. Las muestras de tejido obtenidas de los ojos de las víctimas se envían a un laboratorio para analizar, junto con las muestras de la autopsia de Henry Hudon. Hay un pequeño agujero en la parte de atrás del ojo que se convulsiona y cuando muere se evita que el fluido de los ojos se salga, así que se convierte en un excelente depósito de venenos. Pudimos recuperar el vítreo de las personas fallecidas y examinarlo con nuestros científicos, que descubrieron que el nivel de epinefrina era elevado. Nunca olvidaré la noche en que recibí una llamada a las 8 de un viernes para que fuera a la oficina del fiscal del distrito. Cuando llegué, el equipo de investigación al completo se encontraba allí. Mi silla estaba justo enfrente de la de Kevin Murphy. Me senté y dijo que tenía malas noticias para mí. Me miró directamente a los ojos y me dijo: su hermano ha sido asesinado. Resulta obvio para los investigadores que Henry Hudon no es la única víctima que murió a manos del ángel de la muerte. Lo más escalofriante es que las víctimas que se conocen pueden ser solo la punta del iceberg. En Northampton, Massachusetts, la enfermera del VA, Kristen Gilbert, es acusada de homicidio en primer grado por las muertes de 4 de sus pacientes: Henry Hudon, Edward Squire, Stanley Jagodowski y Kenneth Cutting. Escogimos a esas 4 personas porque teníamos una documentación médica excelente y también disponíamos de una observación médica inmejorable por parte del personal del hospital. El juicio contra Kristen Gilbert se pone en marcha en noviembre de 2000 y atrae enormemente la atención de los medios. El motivo es la decisión de las autoridades federales de pedir la pena de muerte. Como los crímenes ocurrieron en el VA, que es propiedad federal, el caso pasó a estar bajo jurisdicción de las leyes federales. Y en ese momento el gobierno federal tenía la pena de muerte. Massachusetts no había realizado una ejecución en al menos una generación, así que era el primer caso de pena de muerte. Durante el juicio, los detractores de la pena de muerte se manifestaron delante del edificio federal y algunos incluso estuvieron presentes. Y recuerdo a un hombre que estaba tan conmovido por la idea de que el Estado fuera a ejecutar a esa mujer que tenía lágrimas en los ojos.
En el ojo del huracán se encuentra la acusada, Kristen Gilbert, ahora con 33 años. Fue un caso apasionante de juzgar, pero también fue un caso apasionante de investigar. En esta ocasión no había ninguna pistola humeante. Todo se basaba en pruebas circunstanciales. Nadie la vio realmente inyectar a los pacientes la epinefrina. En las alegaciones iniciales, la acusación dijo que Gilbert había estado de guardia durante la mitad de las 350 muertes que ocurrieron en su ala durante los 7 años en los que trabajó allí. A medida que el juicio avanza, se hace patente que Kristen Gilbert tiene dos facetas tan contradictorias como el blanco y el negro. Kristen era muy brillante. Mientras estaba en el último año del instituto, asistía a varios cursos de la universidad. Conoció a su marido en la playa en New Hampshire. Tenía 2 hijos, así que en muchos aspectos vivía una vida muy normal. Sin embargo, si profundizabas un poco y hablabas más con los vecinos, acababas descubriendo que había algo muy raro en ella. Hablé con la vecina de enfrente, Alberta Erickson, que recordaba que cuando Kristen era joven mentía mucho. Alberta dijo que parecía inventarse las cosas sobre la marcha. Había una telenovela llamada Hospital General, y la vecina recordaba que el personaje favorito de Kristen en la serie era una enfermera llamada Amy, y Amy era un personaje maquinador, malvado y despreciable. Por lo que sus amigas le preguntaron a Kristen ¿por qué te gusta Amy? A lo que ella respondió que no lo sabía, pero que había algo en ella que la atraía. La acusación sostiene que Kristen Gilbert abusaba de los pacientes para impresionar a su nuevo amor, James Perrault, que se crecía con la energía y la excitación generadas por las emergencias cardíacas que ella misma creaba. El juicio duró 6 meses. Y yo estuve allí todos los días, no me perdí ni un día del juicio. Quería descubrir lo que le había pasado a mi hermano. Y fue muy emotivo. Había mucha gente con un montón de asuntos personales que salieron a la luz en el juicio. Un montón de detalles, cosas para las que nadie puede estar preparado. 2 de los testigos más dramáticos de la acusación son los hombres más cercanos a Kristen Gilbert. Su marido, Glenn Gilbert, y su amante, James Perrault. Ambos testifican que Kristen les confesó que había cometido los asesinatos. Aunque Kristen Gilbert nunca sube al estrado, la defensa presenta a su propio grupo de testigos y argumenta que no hay pruebas de que las víctimas murieran debido a las inyecciones de epinefrina que Gilbert les administró. Había 1 o 2 de sus compañeros que se resistían a creer que Kristen Gilbert hubiera intentado matar a alguno de sus pacientes. Creían que había muerto por causas naturales. El jurado no está de acuerdo. Tras 12 días de deliberación, declaran a Kristen Gilbert culpable de 3 cargos de homicidio en primer grado. El trabajo del jurado no ha terminado. Ahora deben decidir si Kristen vive o muere. Realmente creía que Kristen Gilbert merecía la pena de muerte. Es alguien que, a sangre fría, ha matado a muchos veteranos. Gente que luchó por este país para mantenerla a salvo, igual que al resto de los habitantes. Y me horrorizaba que alguien pudiera tener tan poco aprecio por la vida. Su abogado defensor alegó que el jurado no debía ejecutarla por el único motivo de que era madre, y así permitir que sus hijos un día se le acercaran y le preguntaran ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Esta vez, el jurado accede. Condenan a Kristen Gilbert a 4 cadenas perpetuas consecutivas y 20 años, sin posibilidad de libertad condicional. Toda mi gratitud hacia las 2 enfermeras y el terapeuta ocupacional que dieron la voz de alarma. Tenían sospechas sobre lo que hacía y prestaron atención. Y descubrieron que eso era justo lo que estaba haciendo. Y si nunca hubieran acudido a las autoridades, no sé si se habría celebrado el juicio. Y sin juicio, nunca la habrían condenado. Todo partió de ellos, al dar un paso adelante y de sus testimonios. Algunos psicólogos y psiquiatras dicen que lo que Kristen tenía era una especie de síndrome de Munchausen, en el que ponía a los pacientes en una situación de código para luego estar allí con el desfibrilador y traer al paciente de vuelta, lo que la convertía en la heroína, nutriéndose de esa veneración al héroe. Creo que es algo muy cierto que no puedes acabar con la vida de otra persona si la consideras un ser humano. Añadiría que probablemente también es cierto que no puedes sentirte humano mientras le quitas la vida a otra persona. Aunque solo se la acusó de 4 cargos de homicidio y 2 cargos de intento de homicidio, la acusación especula que pudo haber matado a más de 40 personas y haber sido la asesina en serie más prolífica en la historia de los Estados Unidos.